Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos. Hay un gran misterio en el universo, y ese misterio es que hay algo más que nada, que algo existe. En el universo hay vida, luz y conciencia, la vida danza y se mueve. ¿Cómo sucedió todo? Esto es importante, pero primero es necesario maravillarse del misterio de la vida, la luz y la conciencia. Estos elementos no pueden existir por separado, donde hay vida, también hay luz y conciencia. La luz hace que la vida se manifieste, y en la luz hay una fuerza impulsora que hace que la conciencia se eleve más alto, hasta llegar a un punto en el que puede reflexionar sobre sí misma, tomar conciencia de sí misma. Cuando la conciencia llega a este punto, la vida puede volverse consciente y capaz de darse forma a sí misma. La vida puede elegir y progresar, y luego ocurre algo así como la formación de un ego, de un yo, es el nacimiento del alma. Pero daré un paso atrás, y describiré los principios de la vida, la luz y la conciencia. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de la vida? En el regazo del cosmos hay un vacío que respira, una plenitud en silencio. Este es el origen de la vida, y puedes conectarte con este origen respirando en silencio. Cuando respiras en silencio, quietud, y atraes y exhalas tu atención, te conectas con la fuente primordial del ser. Este comienzo silencioso, base de toda vida, continúa estando presente en cada uno de ustedes, vive y respira dentro de ti, independientemente de lo que hagas o no hagas. El origen, el comienzo, el vacío que está ahí, del que todo nace, todavía existe dentro de ti. Darte cuenta de esto te libera, y también libera los límites de quién eres. Esto revela la naturaleza relativa y dual de su individualidad. En este vacío inicial, en este espacio, todavía no hay individualidad, no hay alma única. Está la pureza del ser. Siente el misterio de este ser, lo rodea todo. Sin esta fundación del ser, no existes, te penetra y te nutre. ¿Qué es? En este silencio vive el soplo de Dios. Dios es indeterminado, indefinido y abierto, Él no tiene forma, Él es lo que no está individualizado. Dios es consciente de todo, pero en este vasto campo de conciencia ilimitada que es Dios, hay bolsas o huecos en los que predomina la falta de conciencia. Esta falta de conciencia permite que la vida crezca y florezca. Dios, el ser, ha creado lugares donde la vida es inconsciente, y desde donde el deseo de conciencia puede desarrollarse y crecer hacia la luz. Te encuentras en un vacío en el campo de la conciencia que es Dios. Dios tuvo que crear una conciencia menor para permitir que surgiera la individualidad, para crear la vida individual. Dios tuvo que hacer algo paradójico, porque en su esencia, Dios lo es todo, todo lo que existe está en Dios, tanto lo que es posible como lo que no es posible. Por eso, Dios tuvo que crear lugares de menor conciencia, para permitir que el alma naciera. El alma es una conciencia definida, ilimitada que encuentra su camino a través del tiempo y el espacio, buscando siempre esa unión con Dios de la que nació. El nacimiento del alma fue un salto a las tinieblas del olvido. Al crear conciencia a nivel del individuo, hay algo nuevo, algo grande creado en Dios. Una conciencia viva que está creciendo, que es dinámica y que llega a ser. Y la vida es cambio, es un estado de llegar a ser. Cuando la conciencia lo abarca todo, y también incluye todas las posibilidades, no hay posibilidad de crecimiento dinámico desde la inconsciencia a la plena conciencia. Solo a través de este proceso dinámico se crea luz en la espiral de crecimiento del alma, desde su nacimiento hasta su juventud y su madurez.
Es este crecimiento en el campo del tiempo y el espacio lo que aumenta la conciencia de Dios. El alma vive en una relación de amor con Dios. Dios es la fuente del alma, su fundamento o matriz, y la meta a la que aspira el alma. Dios crea el alma para que pueda encontrar satisfacción en el impulso del alma hacia el devenir, con la profundidad del sentimiento que resulta de ello. El misterio es que Dios mismo, de esta manera, se vuelve visible, tangible, experiencial, a través de la conciencia individual que el alma lleva dentro de sí. Este es el propósito del nacimiento del alma. El alma es llevada a perderse en los huecos de la conciencia, al menos en parte. Esto es necesario en el camino del alma, porque es importante que ella se extienda y, en completa libertad, regrese a la conciencia divina, a la omnisciencia, a lo omnisciente. Por eso, el mal, lo que se considera malo, debe formar parte de su camino. Cuando el alma se acerca al principio, a la esencia de quien es Dios dentro de sí misma, es precisamente en este vacío, la naturaleza ilimitada y omniabarcante del ser de Dios, donde experimenta su liberación. Luego el alma regresó a casa. La luz y la oscuridad son elementos que pertenecen al viaje del alma. El juego de luz y oscuridad se crea porque Dios retira su conciencia o la esconde en ciertas partes del cosmos, y allí da libre juego al alma. La creación del alma es en realidad una contracción, un estrechamiento de la conciencia, pero este proceso tiene un propósito, porque es precisamente en esta contracción donde hay un movimiento, un proceso de realización que es importante y valioso, y es este proceso el que crea la luz. La luz emerge donde la conciencia individualizada se abre hacia la fuente divina. Cuanto más fuerte se vuelve la luz, más crece la conciencia y más se siente la conexión con el uno. La contracción se abre gradualmente hacia la plena conciencia. Este juego de contracción y omnisciencia es la esencia de la creación. En esta danza entre los dos polos, Dios logra su máxima expresión. Gracias, soy tu hermano Jesús. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, bendiciones. Somos los seres de luz. La mayoría de la humanidad está intensamente atrapada en las distracciones que se desarrollan en la Tierra, mientras intentan darle sentido al creciente caos y confusión que suceden a su alrededor. También hay quienes intentan solucionarlo, pero no son conscientes de que no pueden darle sentido ni solucionar una ilusión. En una existencia llena de distracciones y caos, muchos de ustedes se encuentran tratando desesperadamente de darle sentido a todo, y muchos de ustedes sienten la necesidad de arreglarlo. La realidad que perciben es, a menudo, un espejismo, una fachada que oscurece la verdad de su existencia. El aspecto intrigante de su realidad dimensional es que, si bien todo parece tangible y sustancial, su verdadera naturaleza está arraigada en la luz y la vibración. Ustedes son seres de luz, cada uno de nosotros interconectado e irradiando la esencia divina del Creador primordial. No se puede arreglar una ilusión, pero el ser humano que crece en la comprensión de la vida verdadera, de sus células, su ADN transmutados en energía cristalina, no puede ser de otra manera, porque, como saben, la nueva Tierra se presenta ante ustedes rápidamente. Noten si han observado que el tiempo pasa muy rápido, como si los minutos, las horas estuvieran comprimidas para reducir sus días y darles la impresión de que no hay tiempo. De hecho, esto es lo que está sucediendo. La nueva Tierra, es decir, la Tierra de la luz cristalina, requiere ligereza y no tiempo. La nueva Tierra requiere que el tiempo lineal que viven desaparezca para proyectarse al tiempo de la vida verdadera, el tiempo donde todo se vive al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Esto es difícil de entender para ustedes que han vivido durante eones al ritmo de horas, días y meses. Por supuesto,
no es mañana que vivirán el no tiempo, pero es una fuerte preparación, y la prueba de ello es la velocidad con la que se desarrollan sus días. Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo se llevará a cabo el cambio a la nueva tierra. Les decimos, no tengan miedo. Esto se hará con mucha suavidad. Es decir, que un día se encontrarán ante una situación en la que se sentirán diferentes. Sentirse otro significará que sentirán una gran suavidad dentro de ustedes y a su alrededor. Sentirán que el respeto está presente a su alrededor, y esto les encantará. Por supuesto, como ya hemos dicho, esto les llegará después de la disolución casi total de la malversación, la manipulación y las mentiras temerarias, que les lanzan continuamente aquellos que todavía quieren llevarlos a la decadencia. Pero, como saben, como ya les hemos dicho muchas veces, las vidas de todos estos humanos, aunque muy pocos en número, se encontrarán ante el fin de su deseo de poder sobre ustedes. Sabemos que lo están intentando todo en este momento y durante unos meses más, pero estos son los sobresaltos del ser perseguido que ya no sabe cómo salir de este embrollo en el que se ha metido. Tengan confianza en la vida, tengan confianza en las transformaciones que están sucediendo dentro de ustedes, aunque en sus familias, entre sus amigos, algunos los miren de reojo porque están evolucionando, porque están creciendo en amor y luz pura. Confíen en la vida respecto de sus detractores, porque en cierto momento ellos también podrán tener el detonante del amor puro y de la luz pura, y podrán comprender quiénes son, y qué es la verdadera vida. Queridos hijos de la tierra, pase lo que pase en los meses venideros, céntrense en su corazón, encuentren su ser divino, que es el gran poder de amor y luz que el Creador les ha inculcado. Estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos a crecer, pero no hacemos ni haremos por ustedes el trabajo evolutivo que necesitan para crecer espiritualmente. Los acompañamos con gran amor. Gracias, somos los seres de luz. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.